Señores, les habla el teniente coronel retirado Jaime Ramón Reynoso Martínez. Soy abogado de los tribunales de la República Dominicana. Yo soy aquel teniente coronel, para recordar la memoria, que en algún momento se manifestó de manera pública para solicitar el retiro de las Fuerzas Armadas, el cual se propició una vez yo hice esos comentarios por las redes sociales. Ustedes recuerdan que en ese momento también yo hice alusión al candidato interno en las primarias, en las elecciones primarias, en donde se terciaban esas elecciones, el expresidente Leonel Fernández y el licenciado Gonzalo Castillo. Y yo hice referencia al respecto y me referí en ese momento a las cualidades que yo veía de Gonzalo Castillo. Más adelante, en el transcurrir del tiempo hasta las elecciones, me pude percatar de muchas cosas que sucedían, de las cuales yo estaba exento, tenía como una ceguera. Y entonces decidí no apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo a la presidencia de la República. Inclusive en las elecciones pasadas voté por el candidato de la oposición, voté por Eduardo Estrella y voté por el doctor Fadul. Esos fueron mis 3 votos: Abinader, Eduardo Estrella y el doctor Fadul, de acá de Santiago. Yo sigo a los hombres, yo no sigo instituciones, porque para seguir una institución yo tengo que percatarme de que la institución está haciendo lo correcto. Esa es mi forma de ser, siempre he sido así. Pero en este momento vengo a hablarle de un problema que está sucediendo ahora mismo en las Fuerzas Armadas. Según fuentes fidedignas, han sido ascendidos 4 coroneles a generales, violándose así lo que estipula la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuando se refiere a ascenso, dice en su artículo 112, párrafo 1, dice que queda establecida como única fecha para ascensos institucionales en la semana conmemorativa a la independencia nacional de cada año. Sin embargo, ya saliendo del poder, me imagino que es una iniciativa del ministro de Defensa, que parece que no se ha cansado de hacer tantas cosas con las que ha destruido las Fuerzas Armadas, ha ascendido a 4 generales. Y se rumora que van a ser ascendidos otros 4 coroneles más, que eran de lo más cercano al candidato de gobierno. Van a ser ascendidos en estos días. Ojo al señor presidente Luis Abinader, presidente electo. Tiene que tener mucho cuidado con eso, porque en las Fuerzas Armadas hace tiempo hay un descontento enorme por lo que ha venido sucediendo en las Fuerzas Armadas, por ese desbarajuste que tiene las Fuerzas Armadas, por esa situación de inequidad que tiene las Fuerzas Armadas, por esa situación de favoritismo de un grupo de personas en las Fuerzas Armadas, la mayoría de las veces sin méritos, para ser ascendido, para ser tomado en cuenta por una posición. Fue esa una de las razones por la que yo decidí irme de las Fuerzas Armadas, porque sabía de que no tenía cabida dentro de esa institución, porque no era lambón, o sea, lisonjero, no tenía ciertos dotes que hay que tener, no era dañino, no era chismoso, y no tenía esos dotes, más piolo, que a veces hay que hacerlo, y otros más que no les voy a mencionar, porque resultan hasta degradantes. Por eso me fui, y así hay un sinnúmero de coroneles dentro de las Fuerzas Armadas y oficiales subalternos y alistados que están en ese desencanto. Entonces el presidente Luis Abinader no puede entrar el 16 de agosto a gobernar con unas Fuerzas Armadas con esa situación.
muchos de los familiares de las Fuerzas Armadas, a raíz del anuncio que usted hizo, señor presidente, del arreglo de sueldos y eso, a los militares, votaron por usted. Yo estoy seguro que la mayoría votaron por usted, porque yo sé de muchos que votaron por usted. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Es un consejo que le doy, y es importante que el nuevo ministro de Defensa, revise esos ascensos, y esos ascensos los revoque inmediatamente entre a administrar las Fuerzas Armadas.